que Delcy Rodríguez, que después de la captura de Maduro obviamente se puso totalmente a disposición de Trump porque no quiere ser la próxima, está comenzando a descabezar de a poco a la peor gente de este régimen. Piensan que uno vive preocupado por eso, ¿no? Otra cabeza más de la tanda que ha pedido Donald Trump. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas y también él es uno de los culpables por los cuales sea tan difícil realmente tener el poder dentro de Venezuela. Él fue partícipe de ese primer golpe de Estado que intentó dar Chávez en el año 1992. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y hoy quiero hablar de una noticia muy importante con respecto a Venezuela y el futuro del país. Vladimir Padrino López, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, un criminal con pedido de captura, fue destituido como ministro de Defensa de Venezuela el día 18 de marzo después de más de 11 años ininterrumpidos en este cargo desde el año 2014. Y esto obviamente que va a traer cambios enormes y esto tiene mucha significancia y una importancia gigantesca. Que Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, mano derecha de el mismo Maduro en su momento, que después de la captura de Maduro obviamente se puso totalmente a disposición de Trump porque no quiere ser la próxima, está comenzando a descabezar de a poco a la peor gente de este régimen. Y esto es un puesto importantísimo porque estamos hablando de las Fuerzas Armadas y han puesto en su lugar a un general llamado Gustavo González López, quien venía desempeñándose como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y también era el director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Ahora, vamos a ver un poquito aquí esto. Los soles del uniforme del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, se empiezan a opacar. Ya se dice que sus días en este gabinete están contados. La presidenta... Literalmente, ¿no? Esto es de hace varias semanas, por eso quería traer esto a colación, porque ya se veía venir que en cualquier momento él iba a ser el próximo. Delcy Rodríguez busca su relevo. Piensan que uno vive preocupado por eso, ¿no? Otra cabeza más de la tanda que ha pedido Donald Trump. Si el señor Vladimir Padrino López tuviese un mínimo de dignidad, de conciencia, ya habría renunciado, porque le han dado una bofetada en su cara. No estuvo en capacidad, primero, de prever el escenario, segundo, de impedirlo, tercero, de responder. Demostró una ineptitud, como es toda la revolución bolivariana. Son ineptos para gobernar. Aquí vamos a tener también un despliegue importante de drones con distintas misiones. Pero son muy buenos. ¿Recuerdan ustedes todos esos videos donde ellos, y especialmente él, no avisaba de cómo iba a defender a su patria? Para robar y para matar. Él es gobernador del Táchira, César Pérez Muy bien, Viva. interesantísimo realmente lo que planteaba ahí. Bueno, aquí tenemos a la presidenta interina Delcy Rodríguez. Ella obviamente tenía que agradecer públicamente a Padrino por su lealtad a la patria, por haber sido durante tantos años el primer soldado en defensa del país, bueno, en defensa del saqueo del país, y que ahora supuestamente se le van a encomendar nuevas responsabilidades dentro del aparato estatal, pero no dijo cuáles, por lo cual yo creo que es una salida con un edulcorante simplemente, pero yo creo que Padrino López se va a tener que disparar del país porque él es el próximo en la lista de personajes que tienen que arrestar. Bueno, él, Diosdado Cabello, son de los principales realmente, y obviamente salió a decir que ha sido un honor de mi vida servir a la patria como soldado, proteger la paz, la unidad nacional durante todos estos años al frente de ese Ministerio del Poder Popular para la Defensa. De hecho, curiosamente, y yo perdón por los venezolanos, no estoy pretendiendo enseñarle a ustedes, esto es para los que no somos venezolanos. Interesantísimo cómo el lenguaje, ¿no? Como el libro 1984, del cual estoy publicando una serie de videos de un curso sobre el libro 1984, cómo una dictadura siempre cambia el lenguaje para poder manipular. Y este Ministerio de Defensa que este hombre tenía a su cargo se llamaba, de hecho, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. ¡Qué vergüenza!, ¿no? El poder popular, el poder del pueblo. Él representaba al pueblo, pero obviamente
todo esto es una mentira total. Mucha atención, 12 del día, 42 minutos. Lo último viene desde Venezuela, donde se confirma la salida de Vladimir Padrino del Ministerio de Defensa, uno de los hombres considerados pilares del régimen chavista durante más de una década. Beatriz Adrián, en directo desde Caracas. ¿Qué se sabe? Margarita, muy buenas tardes. Definitivamente ha designado Delcy Rodríguez al sucesor de Vladimir Padrino López, luego de haber estado al frente de 12 años en el Ministerio de la Defensa. En su lugar, Gustavo González López, el general Gustavo González López, quien comandó la Guardia Nacional Bolivariana y además fue director del SEBIN, fue ministro de la Defensa, es quien asumirá este importante cargo para dirigir las Fuerzas Armadas venezolanas. Debemos decir que Gustavo González López está sancionado por los Estados Unidos y pesan sobre él múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos cuando dirigió el... Esto es el nuevo. El nuevo está sancionado. Están sacando un sancionado y poniendo un nuevo sancionado. Lo que pasa es que no tienen a quién poner porque están todos sancionados. Esa es la realidad. Están todos sancionados. Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, y cuando fue ministro de Interior y Justicia, múltiples denuncias de familiares de presos políticos y de presos políticos excarcelados sobre torturas y tratos crueles en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN. Así las cosas, asume entonces González López como el nuevo titular castrense de los militares en Venezuela. Bueno, esa es la noticia. Interesantísimo realmente lo que plantean. Vladimir Padrino, cercano a Maduro, es destituido como ministro de Defensa de Venezuela. Otra noticia, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, acusa a Estados Unidos de asesinar a sangre fría a miembros de la seguridad de Maduro y a civiles inocentes. Bueno, curiosamente de él viene la acusación, una persona que no tiene autoridad moral para reclamar absolutamente nada, ciertamente nada. Nada de nada puede reclamar este hombre que tiene en sus manos realmente la vida de tantas personas y de tantos, especialmente de tantos venezolanos que han padecido el flagelo del chavismo. Bueno, un cambio muy importante que obviamente ocurre en el marco de esta profunda crisis política del chavismo tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero del 2026 en ese operativo militar tremendo en Caracas, con bombardeos, con ataques que dejó muertos entre la seguridad presidencial. Y Padrino López se mantuvo en el cargo. Él respaldó públicamente a Delcy Rodríguez como presidente encargada, ¿no es cierto?, según la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, pero también acusó a Estados Unidos de haber cometido asesinatos a sangre fría de soldados, de civiles, como veíamos en esta noticia del 4 de enero. Por eso fui a buscar en los medios a ver qué era lo que había dicho el 4 de enero, donde él denunciaba cómo habían matado soldados a civiles inocentes y exigía la liberación inmediata de Maduro. Pero estamos hablando realmente de un criminal, Vladimir Padrino López. Yo no creo absolutamente nada en Wikipedia, simplemente lo pongo aquí por una foto conmemorativa. Wikipedia no tiene que creer en nada porque toda la información la puede manipular cualquier persona, ¿no es cierto? Pero él nació en 1963, por lo tanto tenía prácticamente 62 años, un militar de toda la vida dentro del ejército bolivariano con rango de general en jefe. Él, de hecho, se dice que había ocupado el primer lugar dentro de su promoción, fue comandante de muchas unidades de batallones de infantería, del batallón Simón Bolívar también, pero también él fue partícipe de ese primer golpe de Estado que intentó dar Chávez en el año 1992. En las entrañas, esto es el otro golpe, se pierde el poder de la Fuerza Armada para defender a Venezuela. Esto es del año 2021. Los tiempos en que era admirado y respetado por sus compañeros subalternos han quedado totalmente atrás. Las fronteras desasistidas, los militares hallan en el narcotráfico un negocio lucrativo en zonas inhóspitas. Bueno, él participó en el año 1992 de esa intentona golpista del 4F, como se la conoce, junto a Hugo Chávez, y su unidad en ese momento no recibió la orden de ataque y fracasaron. Luego tuvo lugar en el año 2002, ustedes recordarán,
un golpe, un intento de golpe de Estado contra Chávez que fracasó el viernes 12 de abril del 2002 en el Palacio de la Presidencia, el Palacio Miraflores. Se vivió un ambiente de caos festivo. Militares y civiles compartían anécdotas en pequeños grupos sobre los eventos políticos del día anterior que habían terminado con la salida del presidente Hugo Chávez. Bueno, fue un golpe fallido. Él se mantuvo leal a Chávez y eso yo creo que le valió ascender progresivamente dentro de las Fuerzas Armadas. Fue jefe del Estado Mayor del Ejército del 2012 al 2013, luego comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas hasta el 2017 y finalmente ministro de Defensa también desde el 2014 en adelante, que ha sido ratificado o fue ratificado muchas veces por Maduro y por lo tanto fue una de las figuras más estables y poderosas del chavismo. No estamos hablando aquí de cualquier persona, estamos hablando de alguien que controló las Fuerzas Armadas durante más de una década. Él las ideologizó en ese lema de la lealtad al comandante, ¿no? De esa especie de reverencia o veneración ideológica hacia el jefe. Y también él es uno de los culpables por los cuales sea tan difícil realmente tener el poder dentro de Venezuela. Yo muchas veces en el canal he dicho que es difícil realmente remover un régimen porque ellos controlan la minería, controlan el petróleo, controlan el contrabando, las aduanas, los alimentos. Bueno, uno de los grandes responsables, y ustedes que son venezolanos, corríjanme si me equivoco, pero tal vez una de las personas principales en esta extensión del poder militar a todas estas empresas estatales de minería, de petróleo, de alimentos, de aduana, es el mismo. Él fue el ideólogo realmente de toda esta extensión realmente que aseguró que ellos estén en el poder. De hecho, Delcy Rodríguez dice aquí, destituye a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa de Venezuela. Bueno, Padrino, de hecho, yo creo que representaba dentro de este régimen lo que podríamos denominar el pilar militar. Así como había un pilar político, necesitaba sí o sí de un pilar militar del régimen. Sin ese apoyo militar, ese régimen nunca hubiera subsistido. De hecho, es muy interesante, me parece importante notar aquí también, que sin el apoyo explícito de Padrino, Maduro yo creo que no habría resistido las crisis y las grandes protestas del 2017, 18, 19, esa falsa oposición obviamente de Guaidó, lo que fue el robo de las elecciones de hace 2 años. Yo creo que sin el apoyo de las fuerzas militares, y es algo que Trump también lo entendió, no se puede dar una transición inmediata una vez que se detiene a Maduro, porque hay que tener control de las Fuerzas Armadas. Por eso es importantísimo, yo creo, esta noticia, es una noticia importantísima, que no ha tenido que ser ni siquiera los Estados Unidos, es la misma Delcy Rodríguez que lo destituye a Vladimir Padrino, y esto va a tener una implicación gigantesca para el régimen. ¿Por qué? Porque él continúa al frente inicialmente después de la caída de Maduro, pero yo creo que esta salida marca el fin de una era de control absoluta de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas por un solo hombre. Por un solo hombre. Lo cual hace más fácil también esta transición, porque si todo estaba concentrado en una persona por ese culto del líder también, y en este caso las Fuerzas Armadas era él, el hecho de que él salga hace que no haya otros herederos u otros cabecillas naturales en el control de las Fuerzas Armadas. Ahora, hay muchas acusaciones sobre este hombre. Él tiene muchas sanciones y algunas muy graves. De hecho, vemos en esta noticia 5 figuras criminales que ayudaron a construir el sistema de corrupción en Venezuela. Ahí lo vemos a Diosdado Cabello, por ejemplo. Acá lo vemos a Vladimir López. Él ha sido una de las personas principales, y es por eso que los Estados Unidos en el 2020, bajo el gobierno de Trump, el Departamento de Justicia lo acusó formalmente de conspirar para distribuir cocaína en los Estados Unidos. Fue una acusación de una corte federal en el Distrito de Columbia, Washington, DC, y se les señalaba en ese momento como líder del cártel de los soles, que supuestamente cobraba sobornos. De hecho, es bien interesante esto, porque ustedes recordarán que cada tanto Maduro decía: hemos derribado una avioneta que iba con drogas, para que vean que nosotros sí luchamos contra las drogas. Bueno, yo estuve investigando un poco y resulta que
Este hombre, Vladimir Padrino, cobraba sobornos por $60.000 por vuelo. Es decir, todos los narcotraficantes que llevaban drogas a través de Venezuela tenían que pagar $60.000. Y es así como se permitía el paso de aviones por el espacio aéreo venezolano, pero los que no pagaban los derribaban. Entonces, cuando nosotros escuchábamos noticias de que habían derribado aviones, avionetas con drogas en Venezuela, no es porque estaban luchando contra la droga, sino que era porque no le habían pagado los $60.000 que le correspondía a este señor. Miren lo que es el nivel de corrupción, ¿no es cierto? Bueno, es ahí cuando Estados Unidos en 2020 ofrece $15 millones por recompensa o información que lleve a su captura. Una recompensa que fue aumentada en el año pasado, 2025, y básicamente tiene sanciones por haber consolidado el poder de Maduro y por haber cometido violaciones flagrantes a los derechos humanos. Pero no solamente Estados Unidos, Canadá también lo había condenado. Canadá impone sanciones a 14 funcionarios del régimen de Maduro. Las personas que se encuentran en Canadá y los canadienses que se encuentran fuera del país tienen prohibido realizar transacciones con los bienes de las personas incluidas en la lista. Ahí se encontraban varios personajes muy conocidos para los venezolanos, pero entre ellos estaba Maduro, Cabello y el mismísimo Padrino. Sí, el gobierno de Canadá, que lo sancionó junto a otros 40 funcionarios por corrupción y fortunas en el extranjero. Colombia también, curiosamente, tenía sanciones contra el mismo Padrino. De hecho, tenía prohibido ingresar y estaba en la lista de personas cercanas al régimen. Su ex esposa y sus hijos viven ostentosamente en España. De hecho, su pareja actual ha sido acusada, él está divorciado y ahora vive con otra mujer que ha sido acusada de estafas multimillonarias y lavado de dineros a través de empresas como Shasta App, con investigaciones en España desde el año 2022, pero obviamente muy conectado con la corrupción militar, con el control de los puertos, los aeropuertos, los contratos, el narcotráfico, la minería, el petróleo. Y es por eso que estamos hablando aquí no de cualquier persona, sino de uno de los funcionarios venezolanos más buscados internacionalmente, solamente detrás de Diosdado Cabello. Es decir, si nosotros tenemos que poner una trilogía de las personas más peligrosas del régimen y que tienen que caer necesariamente, uno era Maduro, obviamente, el segundo era Diosdado Cabello, que se dice que era el próximo o va a ser el próximo, y luego Vladimir Padrino, que acaba de ser desplazado. Y aquí viene la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros: ¿por qué lo están desplazando ahora? Obviamente que la razón no la han dado. Eso de agradecimiento por la lealtad de Delcy Rodríguez no se lo cree nadie, ni ella misma, ¿no? Yo creo que el contexto es mucho más profundo y es importante mencionarlo. Estamos ante una reconfiguración del poder en Venezuela. Delcy Rodríguez, yo creo que está buscando consolidar su autoridad interna y por lo tanto tiene que limpiar sí o sí la cúpula de figuras que están demasiado asociadas al madurismo puro. Lo tienen que limpiar a Diosdado Cabello. Lo que pasa es que Diosdado Cabello es un tipo muy peligroso y no sé cómo lo van a hacer. O están esperando que se vaya por voluntad propia. Porque debe vivir con terror ese hombre. Debe vivir con terror. Ahora, en el caso de Padrino, este es el hombre, o era el hombre, de Maduro en las Fuerzas Armadas, ¿no? Por lo tanto, es una sacudida muy grande realmente lo que está ocurriendo. Ustedes dirán, bueno, pero González López es un hombre de inteligencia, el nuevo es un tipo peligroso. Sí, pero se dice que es cercano a Delcy y es cercano al Tribunal Supremo de Justicia, no es del círculo íntimo de Maduro. Entonces, Delcy confía, por más que sea un violador de derechos humanos y por más que sea un tipo con captura y que tiene que ir a la cárcel o lo tienen que liquidar, es más de confianza de Delcy, por lo tanto va a ser más obediente. No, eso es muy interesante. Ahora, hay reportes que estuve buscando que hablan de que él tiene cáncer, de que hay una enfermedad terminal que lo viene afectando. Yo no sé si eso será verdad. Ciertamente que de ser así, esto lo haría menos operativo, pero hay muchos rumores que lo sitúan negociando un asilo o un retiro dentro de Rusia y puede ser, yo creo, la mejor manera de escaparse. Pero como lo veíamos en el video del comienzo, donde
un entrevistado ahí lo criticaba por no defender a Maduro, no tanto que hablaba de estrategias y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y el mar y drones, y básicamente hay muchos sectores chavistas y militares retirados que lo señalaron por no haber resistido con mayor fuerza y no haber defendido a Maduro, y eso obviamente yo creo que erosionó su imagen dentro de las Fuerzas Armadas, también ante DLC, y obviamente que tenemos una cuestión, yo creo, de mucho pragmatismo aquí. Tenemos mucho pragmatismo tanto por parte de DLC como también esa presión internacional brutal que está recibiendo Venezuela, porque es uno de los hombres más buscados por Estados Unidos. Les decía recién, $15 millones por su recompensa, y por lo tanto su permanencia era sí o sí inevitablemente un obstáculo para cualquier negociación o normalización de relaciones con los Estados Unidos, y sacarlo yo creo que reduce la exposición y la presión de ese gobierno interino. Y aunque Gustavo López, que también obviamente está sancionado, tiene un perfil más de inteligencia, menos exposición pública como el narcotraficante, y por lo tanto yo creo que esta destitución es un movimiento político de DLC para consolidar el poder en un momento de una transición forzada. Sale con los honores formales, tal vez le van a dar alguna responsabilidad simbólica, pero obviamente que pierde el control directo de las Fuerzas Armadas después de 11 años como el militar más poderoso del chavismo. Y por lo tanto, si bien ese cambio no va a alterar fácilmente la naturaleza ideologizada de las Fuerzas Armadas, porque hay que recordar eso, sí, lo sacan a él, pero no significa ahora está todo bien, no. Tenemos todo un cuerpo militar donde la gente buena, la mayoría, se han tenido que exiliar, se han tenido que escapar, los han matado, y por lo tanto la mayoría de los elementos que han quedado están profundamente ideologizados. No tenemos que perder eso de vista. Es algo que el gobierno de los Estados Unidos lo vio claramente, y por eso no podían darle el poder a María Corina Machado, porque no iba a funcionar. Entonces tienes la salida de este hombre, es muy importante, pero todavía quedan toda la naturaleza ideologizada de las Fuerzas Armadas, aunque obviamente que el hecho de que la vieja guardia madurista se vaya y que se vaya formando una estructura más alineada con la actual presidenta encargada, obviamente que es una buena noticia que tenemos que celebrar. Nuevamente, al querido pueblo venezolano, yo les deseo realmente lo mejor. Es un momento muy difícil, es una transición de muchos años, no va a ser de la noche a la mañana, es un proceso, como ya lo he explicado en otros videos, de varias etapas, y algunas de las etapas van a tardar mucho tiempo, pero lo positivo es que sí se están viendo cambios. Son cambios lentos, pero es así la realidad cuando se tienen que dar cambios tan profundos. Los cambios profundos llevan mucho más tiempo de lo normal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por ver este video, gracias por compartir, gracias por comentar también. Los invito a darle me gusta, suscribirse, y nos vemos la próxima.